Bienvenidos a un nuevo episodio de Listos para Grabar, el programa de entrevistas sobre la televisión que, como ustedes ya saben, hacemos un poquito de trampa porque usamos a la televisión como excusa para hablar de otras cosas. En el episodio de hoy tenemos al gran señor actor Luis Machín. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. Bien, bien. ¿Bien? Bien, bien. Acá ¿Cómo? mucho mejor, porque afuera hace mucho calor. Afuera hace mucho calor, acá estamos muy bien, Acá estamos muy bien. muy bien cuidados por la producción. Y en un programa de entrevistas sobre la televisión, hoy no te encontrás tan cerca de la televisión, ¿no? Y hoy ya nadie de nuestra raza no se encuentra. Como ya te dije nadie fuera tan- del aire, ya vamos a hablar de eso. Pero hoy, ¿cómo Bueno, te encuentra hoy hoy este estoy presente? estamos terminando ya este año, nos quedan este fin de semana y el que viene de Relatividad, Sí, la obra hora en la que hacemos haces de Einstein. de Einstein con Gaby Toscano y Catherine Bicuart, dirección de Carlos Rivas, y también los lunes. Ya es el tercer año que la venimos haciendo, la última sesión de Freud. Sí. Estamos allí terminando el 15 de diciembre, vamos a reponer en enero y febrero, vamos a estar de nuevo con las dos obras, vamos a estar ¿Acá? acá, sí, acá, y en Mar del Plata vamos a hacer 8, 9, 10 y 11 en el Ok. Teatro Auditorium, Relatividad. Y acá seguimos hasta febrero, vamos a seguir con ambas obras. En marzo haremos una pequeña gira por el país y ahí ya estamos terminando. Qué loco tener dos obras al mismo tiempo y que las dos sean sobre personas reales que existieron. Sí, Muy interesante y eso. te redoblo todavía un poco más. Las dos las hice durante casi 2 meses, una tras de la otra. No, un delirio. O sea, un Cuatro, laburante hecho cuatro y y media derecho. una, 6:30 la otra. Pero con enorme placer, porque son dos obras. Una la conozco muy bien, que es la última sesión de Freud, primero porque la hago hace 3 años, pero Claro. hace 13 años la hacía haciendo el otro personaje. Mira, ¿en serio? No sabía Sí, eso, no tenía ese dato. sí. En aquella oportunidad yo hacía Luis y Jorge Suárez hacía Freud. Y bueno, después de 13 años yo dije, hay que reponerla porque esta obra quedó ahí, quedó gente sin verla, estoy Claro. seguro, y no me equivoqué, hace 3 años que la estoy haciendo, ahora encarnando a Freud. Muy interesante. Sí, Y estrenás peli también ahora dentro de poco. el 11 de diciembre Desbarrancadas se Cuando, estrena, cuando esto salga, creo que ya va a estar estrenada. ya va a estar en los cines. Ya, Perfecto. ¿quién dirige esa? Guadalupe Yepes. Guadalupe Yepes, Así bien. estamos con Carla Pandolfi, con Pepe Monge. Bueno, Es un elenco muy lindo. Nacho Gadano, una historia dura, pero que vale la pena contarla. un presente muy activo. Te voy a llevar a lo más lejano del pasado, con la primera pregunta y la que hacemos siempre en este programa, y como digo siempre, por lo menos hasta que nos aburramos de hacerla, que es, ¿cuál es tu primer recuerdo con la televisión? Ese recuerdo en que la tele era parte de lo que estaba pasando. Tus viejos, tus hermanos, no sé si tenés hermanos, pero digo, con la familia, esos primeros recuerdos de la tele. Y sí, son muy prematuros. Cuando yo era chico, la televisión era en blanco y negro, ya Claro. lo sabemos, y eran los televisores de tubo, de tubo catódico y las válvulas. Los que había que levantarse a girar la perilla para cambiar de Sí, a canal. pasar los canales, a subirle el volumen, a apagarlo, a prenderlo. Claro. Era, si estabas en la cama, Una decisión. Pero no había tantos canales Es tampoco, verdad, así es que. cierto. Pero ahí te decía, bueno, ponía un rato uno, te acostabas, bueno, a ver el otro, lo dábamos vuelta, el televisor estaba en el living, tenía una mesita con patas y rueditas, lo dábamos vuelta Claro. y mirábamos de adentro. No, mis primeros recuerdos con la televisión son muy bien allá lejos y en el tiempo. La televisión se prendía. Cuando yo era chico había programación a la mañana y a la tarde y terminaba creo que a las 10 de la noche terminaba, o a las 12, no estoy seguro. Puede ser que sea a las 12, terminaba con el padre Aparicio, que era el cura que hacía allá en Rosario. Claro, el canal de Rosario. Sí, Canal 5 y Canal 3, Claro. que siempre fueron repetidoras de Telefe Y Canal y 13. de Canal 13. Así que la televisión estaba prendida. Mi mamá era le encantaba la televisión, le Mirá. encantaba el teatro, le encantaba el cine. ¿Ella hacía algo o No, simplemente pero hubiera querido. Mirá, Sí, ella hubiera querido, sin dudas, haber sido actriz. Eso está muy claro. ¿te Y- lo dijo alguna vez o simplemente pero te da esa es que no hacía sensación? ni falta que me lo diga, no hacía ni falta. Ella se puso muy contenta cuando yo empecé a hacer teatro. Mi papá también, pasa que mi papá murió cuando yo era muy jovencito, Claro. entonces se perdió mucho de lo que ella no. Pero la televisión estaba todo el día prendida. Mi mamá prácticamente murió mirando televisión, Mirá qué loco. porque mi mamá murió en mi casa,
de 89 años, y yo iba cuando podía, ya el tiempo de ella. ¿Ella se quedó en Rosario? Sí, sí, ella vivió siempre en Rosario, venía mucho para acá, pero cuando ella un día dijo, me quedo en la cama, no me duele nada en la cama, acá me quedo. Y ahí se quedó, y ahí falleció. Fue un año y medio, pero el televisor, digo, Siempre estaba. siempre. Ella se dormía mirando televisión. Entonces la televisión, en mí, aquellos actores, Pepe Biondi, eran genial para mí. Yo los veía, todavía ni sabía que iba a ser actor. ¿Vos ni qué llegaste a ver a quería. Piluso? No, vos tenés una edad similar. No, vos Sí, eras más sí, joven, sí. pero no tanto más Sí, joven. no, Piluso, sí, bueno, sí, estaba, sí, Piluso y Coquito. Claro. Yo conocí mucho al papá de Olmedo Por porque eso te lo vivía, pregunto. sí, vivía a 3 casas de mi casa, Don Qué Juan. loco eso. Ahí íbamos 3 veces por semana con mi papá a cenar a la casa de Don Juan. Cuando Olmedo lo iba a visitar, nos decía, mirá, Luis mi papá, Luis yo, ¿no? Los dos Luises. Bueno, Luis, esta semana no vengan porque viene el negro. Y todos los pibes del barrio tratábamos de verlo, ¿viste? Claro. Pero él venía en un horario que era estrambótico para nosotros. Tenía un Mercedes-Benz marrón, lo estacionaba ahí en la puerta. Nosotros lo esperábamos, a veces ¿viste? Nos quedábamos hasta las 12, 12:30, hasta que nos venían a cagar a pedo a nuestros padres, nos mandaban adentro y no lo veíamos. Se quedaba 2 o 3 días en la casa del padre, prácticamente no salía, o salía muy tarde, se iba a comer con sus amigos de allá, Chiquito Reyes y todo eso, pero no, yo no lo vi nunca. Pero bueno, Don Juan era albañil, vivía de manera muy humilde, era muy generoso, tengo hermosos recuerdos. Qué buena anécdota. Mirá, estás Sí. conectado desde muy chico con el mundo del espectáculo. Sí. De hecho, ya empezaba yo a tener ganas de actuar desde bastante chico. Yo decía que quería ser payaso. Y viste cómo son los padres, ¿no? Ellos se ilusionaban, decían, bueno, le podemos hablar a Olmedo, le podemos decir a Don Juan que por ahí, que te presente. ¿Viste esas fantasías Sí, de los sí. padres, que todos los que somos padres? Queremos ayudar a y nuestros viste hijos, que hay claro. algo, bueno, en ellos era eso, decía, y bueno, podemos. No, yo decía, no, me da vergüenza. No, por supuesto que nunca sucedió, ¿no? Nunca sucedió eso, pero la fantasía, la cosa, no la televisión, verlo a Olmedo, Claro. mi vieja, mi papá, digo, nos matábamos de risa con Y sí. Olmedo, y lo teníamos tan cerca al padre, y bueno, viste esa fantasía que tienen los padres que después no prosperaron esas. Bueno, no prosperó esa, pero sí ahí estaba el gen de esto que vos estabas buscando. ¿Cómo seguiste ese camino? No fue por ahí. ¿Por dónde fue? No, claro, eso era una fantasía, ¿no? Queda en el plano de la Sí, fantasía obvio. paterna, eso de. No, por ahí era. En mi casa se veía televisión siempre. Nosotros íbamos al cine, el cine Heraldo en Rosario tenía programación continuada, como la mayoría de los cines, el cine. Otra época. Sí, tenías una tras de la otra y te quedabas a ver las 3, Claro. 4 que hubiera. Y eso hacíamos. Y lo hacía con mi vieja y después lo hacía solo. El cine, el teatro, obra de teatro que hubiera en Rosario, ahí me llevaba mi vieja. El circo era permanente, ¿no? Iban itinerando, el Sí, Piani, sí. el Sarrazani, Rodas. el Rodas, estaba el circo que yo lo vi, a Guy Williams, el circo del zorro. Sí. Enloquecíamos los pibes, fuimos a ver al zorro y Guy Claro. Williams salía al final, en el número final ya estaba un poquito excedido de peso, arriba del caballo estaba grande, no hacía mucho, había uno... Pero era Guy Williams. Pero era Guy Claro. Williams, aparte se sacaba después y vos lo veías, imagínate, nosotros Fascinado. levitábamos Claro. el circo del zorro. Era algo muy frecuente en mi familia, todo lo vinculado a lo audiovisual, a lo teatral, al circo, íbamos. Entonces ahí fue de muy chico yo, el deseo se despertó de muy chico. ¿Y empezaste a estudiar teatro? Sí, antes que eso yo era de la Juventud de Acción Católica. Claro. Te escuché en una ahí entrevista decir eso. en Sí. el del Corazón de María en Rosario. Y ahí un poco había unas chopeadas los fines de semana, entonces los curas nos decían, ¿por qué no hacen algo? No sé, Claro. un sketch, algo para los vecinos. Nosotros estábamos todo el día, jugábamos a la pelota ahí, íbamos a los grupos de Acción Católica. Entonces nos pusimos con Carlito Masao, Huguito Aymone y yo, dijimos, bueno, hagamos la del Preso y Minguito, que en esa época Altavista y Vicente La Russa hacían
ese programa, yo no sé si era Operación Jajá o no recuerdo el nombre, pero entrevistaban a cantantes, actores, entonces dijimos, bueno, hagamos, ¿de qué? Bueno, María Marta Serralima, y yo. Ahí me disfrazaron. Mi vieja, un cliente que ella tenía, me prestó una peluca y mi papá me puso unos rellenos y un vestido de mamá. ¿Cuántos años tenías ahí? Y tenía 15. Ok, bien. Hicimos el sketch Huguito Aimone hacía el preso, Carlito Mazagua hacía Juan Carlos Altavista, Minguito, y yo hacía María Marta Serralima, y hacíamos, poníamos un grabador, yo cantaba sobre el grabador, le poníamos un micrófono para que suenen los parlantes. Eso fue a los 15 años, y ahí, bueno, mi vieja primera fila, estaba todos los vecinos, todo. Dice, mi vieja me dice, tendrías que estudiar teatro vos. Y el lunes, eso fue un sábado, y el lunes viene un actor, Miguel Franchi, que sigue siendo mi amigo de toda la vida, con la propuesta de hacer un taller de teatro en la escuela secundaria. Okay. Así que ahí me prendí y ahí empezó todo. Qué bueno, qué hermosa como conexión de sucesos, ¿no? Sí. Como medio destinado a ser, pero de casualidad. Sí, había algo ahí, qué sé yo, viste, no sé, la señorita Titina Camoirá, no me acuerdo, primero era la señorita Clelia, pero segundo, tercero, cuarto, la señorita Titina. Le decía usted, porque por ahí te decían de usted tiene que estudiar arte escénico, decían. Entonces yo recitaba las poesías, me las aprendía con facilidad, tenía cierto, eso, no, me paraba delante de la gente y no había ahí nada que minimizara lo que yo tenía que hacer. Así que también, digo, sin duda, y hubo un gran apoyo de maestras, sobre todo una directora que fue del secundario, Mireya Botones, siempre la nombro porque ella fue la que permitió que eran los últimos estertores de la dictadura, que permitiera que ingrese el taller de teatro a la escuela como algo que la escuela lo contenía. Claro, sí. Y ella fue la primera que lo permitió, y bueno, y ahí empezó el taller de teatro, yo en cuarto año de la escuela secundaria, y de ahí en más. Y de ahí adelante. ¿Y cómo fue la decisión de venirte a Buenos Aires? Había yo necesito crecer en esto, como esa frase de Dios atiende en Buenos Aires. Sí, eso siempre fue así, lamentablemente, ¿no? Porque los que venimos de otras ciudades del país, vos siempre querés desarrollarte en el lugar donde conocés a la gente, obvio. Siempre hay algo ahí de contención. Pero bueno, yo me di cuenta, después de una gira que hicimos, mi primera gira por Europa haciendo teatro fue con títeres. Okay. Yo era fui mucho tiempo titiritero, construía. ¡Qué variedad! Títeres, sí, y hacíamos nosotros nuestros propios títeres, los hacías vos, no claro, solo claro. de guantes, de varilla, gigantes, teníamos nuestro taller, y la primera gira fue a España primero, con una obra de títeres, con dos. Hacíamos una para adultos y una para chicos. Ahí tenías 20... Ahí tenía, fue cuando estaba yo terminando la escuela de teatro, 17, 18, 19, 20, 21 años. Joven. Sí, joven. Para irte de gira a España, digo. Sí, aparte, no sé, hasta el día anterior no tenía ni para tomar el colectivo, para acompañar a mi novia a Empalme Graneros en Rosario, y al otro día estaba subido a un Boeing 7900, no sé, claro, enorme. Sí. Ahí se me caían las lágrimas. Viajé con una valijita así chica, así, era así. Bueno, el director del grupo nos decía, no viajen con mucho, porque teníamos 3 baúles enormes con los títeres, claro, y la escenografía. Y en aquel momento los cargábamos nosotros hasta llevarlo para que lo metan en el avión. Sí. Y después en tren, toda la gira hacíamos en tren y teníamos que estar cargando. Entonces teníamos una valijita así, 2 meses de gira. La valijita se rompía, cada vez yo compraba más cosas, me estallaba. Pero tuvo que ver con... Yo me fui con mucha ilusión a esa gira, que fue fantástica. Imagínate, yo tenía 20, 21 años. Era... Abrir el mundo. Menos tenía de 21 años. Tenía 20, 19, 20. Estuvimos casi 2 meses haciendo en Festival Zaragoza, Bilbao, Logroño, pero después nos fuimos y estuvimos como un mes en Barcelona viviendo haciendo títeres en la calle, con las monedas, tiraba la gente, la Barcelona preolimpiada,
un momento de consumo masivo. Nosotros hacíamos Juancito y María, hacíamos el repertorio de Javier Villafañe con Títeres de Guante, y poníamos la caja, y en aquel momento moneda, peseta, tiraban, escuchábamos pa, mientras sí teníamos, claro, bueno, estábamos entusiasmadísimos. Y vivíamos en una pensión muy rasposa ahí en el barrio chino, que nos daba para pagar eso, y en un lugar que se llamaba Rico Pollo, que comíamos pollo y papa frita todos los días. Pero bueno, era muy jovencito, claro. Yo me fui con mucha ilusión de venirme con dinero. Nos vinimos con deudas, el pasaje tuvimos que seguir pagándolos, haciendo funciones en Rosario y en gira, y entonces ahí yo me acuerdo que le dije al Colorado Carrara, que era uno de los integrantes del grupo, le dije, che, ya está, digo, yo me voy a ir a Buenos Aires a ver qué pasa, porque claro, está costando acá. Yo lo que quería era, siempre decía, vivir actuando. Sí. Y entonces me vine para acá, y este lugar a mí me trae muchísimos recuerdos, porque fue donde el Sportivo Teatral de Bartiz y los talleres de actuación frente a cámara de Alberto Ure quedaba acá en Canal 13. Eran acá en Canal 13, claro. Sí, por eso recién cuando venía con el remis, yo estaba esperando que me ingresen por el otro lado, y bueno, ahora la entrada cambió, debe seguir estando aquella otra entrada, sí, pero nosotros entrábamos todo por ahí y hacíamos los talleres, y yo venía a dejar los currículums en las producciones de acá para las novelas. Digo, claro, eso fue lo primero que hice cuando vine a vivir acá. ¿Y lo primero grande que hiciste fue Montaña Rusa en tele? No. Mira, cuando yo vine acá, hacía los talleres con Bartiz y quería hacer los talleres de Alberto Ure, quedaba acá, en Canal 13. Entonces me costaba mucho entrar, era imposible, no te dejaban. No te dejaban entrar como pasaría ahora, claro, no dejan entrar a cualquiera. Obvio, sí. Entonces Mauricio Dayú, que hacía un programa acá que se llamaba Canto Rodado. Canto Rodado, sí, bueno, claro que sí. Un Canto Rodado. Previo a Montaña Rusa, el año anterior. Sí, anterior, año 91. Sí, claro. Él decía, déjenlo entrar, me viene a ver a mí. Entonces, porque era conocido tuyo. Claro, yo lo conocía al hermano, a Gerardo, que son entrerrianos ellos, y Gerardo vivió muchos años en Rosario y me hizo una presentación con Mauricio. Bien. Entonces me dejaban entrar porque venía. Y ahí yo aprovechaba y dejaba los currículums. Un día en los pasillos acá de Canal 13 me lo encuentro a Daniel Fanego, que hacía un programa que se llamaba Vivo con un fantasma, con Mario Pasic y Alberto Martín. Sí. Ahora, ¿el fantasma era Alberto Martín o no? El fantasma era él. Claro. ¿Era Fanego? Era Fanego. No me acordaba de eso. Fanego. Se metía una mujer en el cuerpo de él. Era así. Estoy como empezando a recordar. Yo era chico, pero tengo ese leve recuerdo de eso. Y bueno, y me encuentra, yo había hecho 2 capítulos de una miniserie muy, muy mala en Rosario, que finalmente no salió. Eran 2 capítulos nomás, los protagonizó Daniel, yo hacía la contrafigura, digamos, era el malo, y era muy jovencito yo. Y me encontró acá y me dijo, ¿qué haces acá? Digo, estoy dejando acá, porque yo tenía que hacer un bolo en algún programa para poder entrar al taller de Alberto Ure. Ok. Me dijo, vení, me presentó a Patricia Weber, que era la productora de ese programa. Hice 3 capítulos en Vivo con un fantasma. Eso fue lo primero, digamos, mi primerísima intervención en un programa de televisión de Buenos Aires con salida nacional, y me lo fui a ver a Rosario. Te fuiste allá a ver el estreno, me encanta. Obvio, y sí, claro, obvio. Claro, sí. Mi vieja, mi claro, hermana, mi mamá, mirá. Claro. Ahí es donde me suena el teléfono cuando termina el primer programa, y mi mamá lloraba, todos esos escándalos, ¿no? Llama a mi tía y atiendo, y me dice, ay, Luis, me dice, parecías un actor de verdad. Parecías un... ¿No? ¿Es un halago o qué? Claro. Era rarísimo, pero yo entendía ahí como cierta legalización para una gran parte de espectadores, de telespectadores, que era... A mí me había visto un montón de veces en teatro en Rosario. Es así, para la masividad, la tele... Lo que legalizaba en ese momento era la televisión. Ahora son más las redes, ¿no? Pero en ese momento que no existía todo eso, verte en televisión era una cosa de locos. Sí. Era impresionante para mí. Cuando yo me vi, me caí de culo. Digo, yo los miraba siempre, los miraba a otros en la tele, y de repente verme ahí, dije, fuertísimo fue. Después uno se acostumbra, ¿no? Bueno, ya has trabajado. Sí. Un montón. Sí. Después ya es parte del cotidiano, casi te diría, de uno. Pero yo todavía me sigo sorprendiendo cuando alguna gente, viste,
eso, ¿no? Es como que valorizan muchísimo lo que ven en otro lugar que no es ahí. Sí, sí. Se te meten en la casa, nos metíamos en las casas ahí cuando hacíamos novelas sin pedir permiso, ¿verdad? Digo, prendían el televisor y ahí estábamos nosotros. Y entonces eso era muy fuerte para el que no participaba de ese mundo. Sí, sí, una validación muy grande. Y yo me acuerdo de algo que, investigando para la entrevista, lo encontré y se me explotó la cabeza porque dije, Dios, este recuerdo yo lo tenía como ahí y me vino como de golpe. Hoy estamos en una época donde ser viral o que algo se convierta en masivo es muy fácil, ¿no? Todos los días tenemos algo nuevo y la gente empieza a repetir como una frase, un sonido, lo que sea, y la gente empieza a hablar de eso. Muy rápido, cambia todos los días, todo el tiempo, es algo de todo el tiempo. Un segundo al otro. Pero a vos te pasó algo que en otra época no pasaba, que era, había pocas cosas lo que de un día para el otro en la oficina, en la escuela, algo, la gente empezaba a repetir, y yo me acuerdo de taparrosca, tapagosca. Sí, sí. ¿Qué te pasó con eso? Porque eso fue muy masivo. Muy. Y vos no tengo muy claro la línea temporal, pero esto fue en las primeras épocas, ¿o no? Sí, eso habrá sido, yo me vine a vivir acá en el 93. Perdón, para los más chicos estamos hablando de una publicidad que hizo Luis en el que presentaba una cerveza que lo más importante que tenía era tapa rosca y que a él no le salía la R y decía tapa rosca y eso era muy gracioso. Sí, sí, fue como lo que hoy sería una viralización en ese momento. Eso fue en el año, habrá sido en el 96, 97, esa publicidad. Sí, tuvo, porque además también en aquel momento era muy masivo el cine y la publicidad se pasaba en el cine. Como eso, sí, el antes de las películas. Claro. Se pasaban. Ahora están todas hechas con inteligencia artificial. Bueno, en aquel momento no, nos pelábamos bien. Podés decirlo tranquilo, podés decir tranquilo. Y sí, fue muy impresionante. No fue lo primero que hice. No, lo sé, por eso. Hecho muchas publicidades. Hice mucho tiempo publicidad. Incluso hice publicidad fuera, en España y en Estados Unidos también fui a hacer. Pero bueno, esa fue como la que tuvo una repercusión muy grande. Había gigantografías mías. Yo tenía amigos míos que en esa época tampoco que te mandaban la foto por WhatsApp porque no existía. Pero me mandaban por correo, se sacaban fotos conmigo abrazados. Me acuerdo uno que estaba un amigo mío, como si te dijera, en La Falda, en Córdoba, en un cerrito, no sé qué, y estaba ahí abrazado con una gigantografía mía, mostrando la tapa rosca de la cerveza. Sí, se hizo una saga. Sí, me acuerdo. Publicidad gráfica, estaba en los supermercados, explosivo. en los televisores. Fue explosivo totalmente, digo. Imagino que la gente incluso te paraba y te decía como esas cosas. Y sí. Todavía. Es que fue muy fuerte. Por ahí caminando y me decía, taparrosca. Algún viejo como yo, sobre todo, ¿no? Claro, o como yo. Que ya se ha establecido en este programa que tengo como 89 años. Pero bueno. Y después, bueno, no paraste de trabajar y te escuché en una entrevista el otro día o hace poco, diciendo que medio que no podés parar de trabajar. Que no estás cómodo con el no estar haciendo algo, ¿no? ¿Qué te pasa con eso? ¿Es una adicción o no? Vos sabés que yo ya estoy casi a punto de mencionarlo como eso en mi terapia. Ok. Porque cada vez... ¿Podemos abrirlo acá? Sí, porque es algo que por suerte me di cuenta ya hace bastantes años, ¿no? Porque antes intentaba hacer un esfuerzo porque me llamaran la atención cosas que a una aparente gran mayoría le llaman, que sería un asado los fines de semana con los amigos, unas vacaciones para escuchar los pajaritos y el ruido del mar. ¿Hacías esfuerzo para que eso te gustara? Sobre todo lo hice y me salió con bastante naturalidad cuando mis hijos eran chiquitos. Bueno, sos actor. Pero ahí se me había borrado el límite, porque me di cuenta que empecé también a disfrutar cosas que yo veía que ellos disfrutaban mucho, que es un poco o mucho de lo que te enseña la paternidad, que es a compartir, ¿no? Y también a compartir los deseos que no son los tuyos, y te saca de ese movimiento centrípeto que es una actividad como la nuestra, que te la pasas mirándote el ombligo y viendo tus necesidades y qué es lo que te pasa. Bueno, los chicos, el varón y la nena,
me ayudaron mucho también a la comprensión de la apertura, ¿no? Porque siempre eso, como actor uno está mucho mirándose mucho. Sí. Eso ahora que están un poco más grandes, vuelvo como a esas especies de mañas de antes. Intenté también comunicarme con los padres, ir a los asados de los padres en el colegio, Sí. tratar de ser simpático con ellos. Me gusta que lo contás como algo casi laboral. Porque sí, es donde yo me doy cuenta que más esfuerzo tengo que hacer, no así en todo lo que se vincula a la actuación. Por eso Claro. empecé a entender, y también mi familia empezó a entender, que si yo no actúo la cosa se complica. Papá tiene que actuar, hay chicos, un norte, sí, hay un norte que se pierde, hay un borde que se desdibuja. ¿Te trajo algún problema en algún momento eso o siempre lo tuviste muy controlado? Mirá, a mí lo que me pasaba de joven es que a veces tenía problemas en la calle de violencia. O sea, ¿Mirá? viste, cualquier cosa me despertaba, me sacaba. Eras de enojarte mucho. No sé, colectivo, estar en un colectivo sentado, querer subir una señora y el colectivero decirle que se baje o apurarla para cerrar la puerta y ya agarrarme a la trompada con el colectivero. Digo, como esa sensación de injusticia o de... me despertaba, me saltaba como una leche hervida. Los Sí. años, la experiencia y las malas, las malas decisiones me llevaron a hacer, y la terapia sobre todo, me llevaron a calmar un poco toda esa ansiedad. Pero que yo también reconozco que tiene que ver con... Mira, yo en este momento estoy haciendo 2 horas de teatro, se estrena una película, se estrenó una novela de 6 capítulos hace 2 semanas Flow, en Tafí. Canal 9, Tafí Viejo. Sí. Estoy leyendo una adaptación en la que estoy trabajando para una obra de teatro hacia fin del año que viene. Ya estoy leyendo una para el 2027, estoy tratando de que me queden los textos de otra obra. Cantidad. Y vos hoy me preguntás qué estás haciendo y yo te digo, no mucho. Te lo juro que anoche, Esa mirá, percepción. esto es anoche, anoche empecé a hacer esto. Además, se está editando una película en la que yo soy protagonista para que se estrene a fines del año que viene. Terminé de grabar en la serie de Moria Kazan y ya estoy pensando en algo que me pasaron para marzo, abril del año que viene. Y te juro que estaba así. Y esto es de anoche, Sí, sí. frente a BoJack Horseman. En un momento de comedia terrible, estabas como muy arriba. Sí, tuve un cachito y te juro que empecé a hacer así, me la recomendó mi hija, por eso. Muy bueno. Y me puse a hacer así y dije, son 10 y me están faltando, son 12 cosas a la vez. ¿Y por qué esa sensación de que me sobra tiempo? Y ahí Porque de anotando repente para estoy charlar. en mi casa, Claro. o estoy en un bar que voy siempre a la tarde y me estoy fumando un habanito ahí y pienso, no tengo nada que hacer. Y bueno, entonces sí, ahí ya lo empiezo a ligar como algo medio parecido a la adicción. Una adicción fantástica. Si hemos de elegir. Sí, sobre todo habiendo tenido otras, vos decís, no, esto te abre un campo creativo, asociativo, si uno siente que te mejora como persona, bienvenido sea. Claro. Pero bueno, hay que trabajar ahí. Esta es cuestión Sí, de la autoexigencia. Creo que sí, mirá que hace más de 20 años que hago terapia, nunca se me pasó pero anoche haciendo el número dije, esto es algo bastante parecido a una adicción. Claro. Ahí uno empieza, que otras cosas tapa, sobre todo ahora que se psicoanalizó durante tanto tiempo. Te iba a decir, ¿haces psicoanálisis o conductual? Psicoanálisis. Ok. Está bien. Sí, profundo, vas al meollo del asunto. Viste, no se termina nunca. No se termina. Yo hago a mí me gusta más conductual porque va a los hechos, pero cada uno lo que le funcione mejor. Claro. Pero bueno, me gusta estar en lo reciente de esto. Solo voy a hacer una recomendación, no sé si te conviene ver BoJack de noche, porque es muy depresiva. Es buenísima, Sí. Pero es bajonera. Estoy terminando la primera temporada. Bajonera mal. Uy, ahora arranca. Uf. Me la recomendó mi hija y como mi hijo el hijo mío mira muchísima ficción, ¿no? Mira de todo, pero sobre todo cine. Y va al cine y mira bueno, pero mi hija
también, viste, como ella lo ve a él que me recomienda cosas y yo miro y me dice... Claro. Entonces ella también está, Y viste, sí. un poco ahí, me dijo, ¿no viste BoJack Horseman? No, le digo, ¿qué es? Empezó a contar y yo dije, bueno, y ahí arranqué. ¿Ves mucho? ¿Ves series? ¿Ves mucho cine? Hemos Veo, hablado sí. bastante de cine. ¿Sos cinéfilo? ¿Te gusta ver cine o te gusta más hacerlo que verlo? Cinéfilo, iría 3, 4 veces al cine como va mi hijo. Mi hijo es cinéfilo. Ok. Mi hijo es cinéfilo y mira en mi casa, pero digo, tiene grupos con los que va, grupos de amigos sí, y que van al amigas cine. que van al cine, que Hermoso. hablan de la película, después se van a comer, digo, tiene una... Su propio cineclub. Sí, lo tiene armadísimo eso. Y ahora se llevó 5 materias, ¿viste? Entonces estamos con mi mujer diciendo. ¿Cuánto tiene? Bueno, está en 4º año. Ok. 17. Y tratamos, ¿viste? De decirle, bueno, nada, sacate la secundaria de encima y ya después olvídate, pero rendí, ¿viste? Todo. Y yo en un momento, ¿viste? Digo, bueno, sí, está buenísimo también, ¿viste? Me digo a mí mismo, digo, está buenísimo que le guste tanto, entonces aflojo. Esta parte no la veas, ¿cómo se llama? Lorenzo. Lorenzo, esta parte no la veas. Pero papá dice que vayas al cine tranquilo. Sí, pero no, cinéfilo por ahí era cuando era más joven. Que Bueno, los tiempos iba a veces. mucho al cine. Encima vos no estás haciendo nada. Está muy, viste, lo tenés todo ahí. Claro. Lo miro en mi casa. Pero miro serie, miro. Hablemos un película. poco de eso. ¿Cómo es tu...? Ahora hablamos de... El siguiente paso vamos a hablar de la industria. Acá vamos haciendo todo por pasos. ¿Cómo consumís vos hoy? La tele, la ficción, Sí. todo en tu casa, tratás de ir al cine. Sí, no me está saliendo lo de organizarme para ir al cine y como yo no soy de salir, Ok. también hay algo ahí que me cuesta. Te escuché decir que sufriste en algún momento de agorafobia Sí, también. sí, no es ahora, No es por ahora, suerte. por eso. No, eso me duró estuve como casi 5 años, Duro. que es muchísimo. Nunca dejé de actuar, nunca dejé de hacerlo. Por suerte, bueno, ves, ahí sí es una adicción, bienvenida sea, porque Claro, porque era lo que me te dejaba permitía salir. Claro. no solo salir, sino que nosotros hacíamos, no solo salir por acá, sino que nosotros hacíamos muchas funciones en Europa, recorríamos mucho los festivales internacionales, en Canadá, en Europa, digo, íbamos mucho, volvíamos a salir, salíamos 4 o 5 veces por año. Claro. Y muchas de esas veces en esas condiciones. Entonces, si el teatro era lo que me terminaba salvando de esas sensaciones horribles, Sí. porque además de sentir una enorme responsabilidad de representar al país en los festivales internacionales, estaba yo luchando en muchos de esos festivales contra la propia fobia, ¿no? Bueno, y hoy, volviendo, decía, hoy, ¿cómo ves ficción? Lamentablemente, mucho más en mi casa. Digo lamentablemente porque nos fuimos a ver Taxi Driver con mi hijo al Abasto que hacían una remake, no remake, reestrenos de películas de Scorsese. Bueno, fuimos a verla, pero voy muy poco porque se me fue como... La gimnasia. Sí, y también es un evento, tenés que organizar un evento, es la salida. Y bueno, yo no soy muy de salir, me cuesta, ¿viste? Me cuesta lo social. También podría hacerlo de manera sola o ir con mi mujer, pero también, ¿viste? Yo trabajo mucho y estudio, y siempre estoy estudiando letra, o Sí, leyendo se nota. guión, o si no leo novela, que también soy muy lector de novela, entonces estoy eso en mi casa y en el bar de la vuelta de mi casa. Tomando un Entonces café. consumo ficción mucha en los dispositivos. Está bien. ¿Y sentís que cambió mucho, más allá de tu propia experiencia de consumo? Vamos a hablar de la industria. ¿Qué es lo que te pasa con el estado actual de la industria de la ficción particularmente? Mirá, viene cambiando hace muchos años. Hace mucho que viene cambiando. Sí. Te diría los últimos 20 años por lo menos. Y viene cambiando la forma de mirar. Y se ha apresurado muchísimo a partir de la irrupción de lo que son poder ver digo, lo que me pasa a mí, Sí. que terminás consumiendo ahí en tu casa. No es algo que yo para mí, se está editando una película que se estrenará mía el año que viene, y fui a hacer el doblaje hace 3 días, y yo la veía
en pantalla gigante en la sala de doblaje y decía, qué maravilla, ¿no? Digo, lo que yo hago no lo recomiendo, digo, hay que ver las películas en el cine, la 100%. verdad es que es eso, pero se redujo muchísimo la cantidad de gente que va al cine. ¿Sí? Entonces viene cambiando la forma porque las plataformas empezó a tener eso de que lo ves cuando querés, a la hora que querés, con tu necesidad, y te ves esta y la otra y la otra, y por ahí te podés estar viendo 3 a la vez. Cosa que con el cine no, porque ya el continuado no existe hace muchos años, que era lo que hacíamos nosotros. Entonces yo miraba mucho más cine antes. Ha cambiado la forma y han ido cambiando nuestra forma de vincularnos con las formas nuevas de producción. 100%. Acá en Canal 13, yo venía en los 90 y se estaban haciendo 4 o 5 novelas a la vez. Novelas unitarios, miniseries, todo. O sea, recorrías los estudios y era en una, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. Entonces cuando yo empezaba a enganchar los bolos ya te llamaban de la otra y te llamaban de la otra porque estaba todo ahí. Sí. Y ya empezaban a decir, bueno, por lo menos habla bien, dice unas palabras de corrido. Acá, claro. Sí, ha cambiado muchísimo. Y en un momento también de la industria nacional que está muy acorralada, ¿no? Y casi totalmente desfinanciada. El Instituto Nacional de Cine prácticamente cerrado de facto, sí, con algunas cosas muy sueltas, pero es muy, muy complejo. Y la producción nacional llevada medio como que no quedó otra, solo a las plataformas. Y a Uruguay. No, eso, digo, físicamente, para quien no sabe, muchas de las cosas que se graban o se filman de producción argentina se hacen en Uruguay porque es más barato, básicamente. Porque hay una devolución. Claro, hay una devolución del Estado del 30% de la inversión de producción que el Estado uruguayo entiende. No es muy difícil para entender, los números claro. están ahí. Es muy claro la cantidad de gente que emplea la industria audiovisual. Ha llegado a mover la industria audiovisual en nuestro país hasta 4 puntos del PBI, como para tener una... Es que lo hemos charlado, de la magnitud. Lo hemos charlado acá en el programa con varios de los invitados. La industria, quien no conoce cómo es el detrás, cree que solo es los actores, el director y un cámara, nada más. Y no te das cuenta de todo lo que es de movilidad, de alimentación, de transporte, todo lo que hay alrededor de una producción audiovisual. Impresionante. Mucho empleo. El Estado uruguayo comprendió que eso le convenía mucho porque se empleaba muchísima gente en Uruguay, ¿sí? Y entonces lo desarrollan con un cupo, sí, tienen un cupo. Si se termina a los 6 meses, hasta el otro año no. Claro. Pero no importa. Hay pleno empleo. Yo hace ya muchos años que voy y vengo. Claro. Voy y vengo. Es que estando tan cerca aparte. Pues así venís y te das cuenta cómo estás haciendo. Yo cuando yo hice una película febrero, marzo, abril de este año en Montevideo y ya iba viendo cómo los técnicos y los asistentes ya cuando se estaba terminando nuestra película empezaban a saltar a las otras cosas porque era lo que continuaba. Sí. Eso a mí me da una tristeza enorme porque acá hay un valor tan grande de técnicos, artístico y técnico que es impresionante y en este momento hay una detención muy muy grande y las producciones están yéndose allá porque termina siendo más conveniente. ¿Crees que cambiará? ¿Crees que se recuperará? Yo creo que sí. Mira, en los años 90 cuando yo me vine a vivir acá eran catastróficos. Sin embargo, había una producción audiovisual importantísima. Y nuestro país tenía una producción de telenovelas que era de las más grandes. Estamos hablando de Televisa en México o Globo en Brasil. Digo, y acá todos los canales producían varias ficciones a la vez. Vos ibas a Canal 9 y venías acá a Canal 3 y estaban haciendo un montón, ibas a Telefe, Canal 11, como se llamaron en sus distintos momentos, y había un montón de producciones. La televisión pública, ATC o como la quiera llamar, también tenía sus... Bueno, era impresionante. Sí. Después todo eso fue cambiando muchísimo con la aparición de las
productoras privadas, y ahí apareció primero haciendo Punta Polka y después empezaron a aparecer. Sí, pero la producción se sostenía, Pero se fuera o sostenía, dentro de los se canales, sostenía. la producción se sostenía y crecía incluso. Muchísimo. Yo creo que va a volver porque acá hay muchísima gente con un talento de verdad muy, muy grande, muy grande. Lo tenemos. Y yo creo que lo que hay que revertir es la forma en la que se deciden las producciones. Y con un Instituto Nacional de Cine prácticamente cerrado, todo lo que es a nivel país y lo que podían producir en su momento otras regiones de nuestro país, que era importante y que necesitaban, la famosa hacían cine con la nuestra, ¿no, señor? Digo, hay una ley de cine, Sí. y hay impuestos que pagan, cantidades Los cánones, que se no los paga pagan la por el gente, son aire, las que no los grandes paga la empresas, gente, claro. y que es lo que va también haciendo que en otros lugares del país tengan un desarrollo audiovisual, que es lo que a mí me pasó. Digo, si yo hubiera tal vez estado en Rosario y hubiera tenido una producción local importante, no hubiera tenido la necesidad de seguir cargando la cantidad de habitantes que tiene esta Buenos ciudad, Aires. ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que va a cambiar porque la propia inercia del talento lo va a transformar. El deseo, las ganas y la fortaleza, que a pesar de ser una industria que en este momento está disminuida, hay una fortaleza interna que en algún momento va a volver a imponerse. Sí, hay algunos destellos. Hace poco fue el VARS, el Festival de Cine Fantástico de Buenos Aires, y hubo muchos estrenos locales, chiquitos, cosas más independientes, pero me parece que esto que vos decís, esa propia inercia, el talento, esa necesidad de hacer, y que hoy, si bien me parece que las plataformas han absorbido mucho de eso, sigue siendo una cuota más acotada, más a los actores que ya son conocidos porque apostás a lo que funciona. Digo, hay un espacio ahí de lo independiente o de los nuevos talentos que todavía no está cubierto y que, bueno, tal vez. Todos venimos de la mayoría de nosotros viene de ese palo. Y sí. La mayoría de nosotros viene de ese palo. Y eso es lo que no crece no se desde ahí. termina de entender. Claro. Que lo importante es dar aliciente y dar fuerza a los que están empezando. Digo, yo empecé en Rosario, los grupos de teatro, y acá que se ataca tanto al Instituto Nacional de Teatro, que es la entidad que promueve el teatro en todo el país, que es donde están los semilleros. ¿Sí? Es como cuando querés matar a un club. ¿Y de dónde salen? ¿De dónde han salido Maradona? ¿De dónde ha salido Messi? ¿De dónde salen las grandes figuras en cualquier terreno? Primero que nada del deseo. Sí, del deseo, y lo que te impone algo que está más allá de vos, que no sabes qué querés. Cuando eso se te frustra y no tenés posibilidad como niño, como adolescente, de canalizarlo, vos estás generando generaciones de frustrados. De gente frustrada, 100%. Entonces, si no se entiende que lo que donde tiene que estar el Estado es en los semilleros, ahí sí que estamos listos. Pero también entiendo que hay tanta fortaleza. El ámbito cultural es de las primeras cosas que se ataca cuando se quiere ver solo una política de mercado. Sí. Entonces lo cultural es lo que... Nosotros estamos acostumbrados a eso. No es la primera vez y no va a ser la última, lamentablemente. Claro. Ojalá lo fuera, pero no va a ser. Como uno ve que viene el mundo y dice, bueno, esto es así, nuestro sector, la salud ni que hablar, la educación, la ciencia. La ciencia. ¿Qué me vas a decir? Que no tenés que aguantar al que está horas y horas leyendo, probando la gotita, el cañito. ¿Cómo no dejas que desarrolle una mente que en un futuro inmediato tal vez sea brillante? ¿De dónde van a salir esas cosas? ¿De dónde van a salir? Sí. Nosotros todos venimos de ese... Vos le preguntás a la mayoría de los actores, salvo los que se crearon más en la televisión, pero la mayoría de nosotros viene del teatro independiente, del teatro de dale. De hacer cosas por gusto, de horas y horas de no ganar plata y poner de la tuya para poder hacer lo que te gusta. Y cualquiera te va a decir, bueno, que hagan eso. Sí, alguno puede tener una fortaleza tan grande que lo puede hacer, pero hay mucha gente... No se piensa en el que está más débil. No, y aparte, me parece... Hay mucha gente que no es desealo y lo vas a tener. No, definitivamente Pensá en lo que manifestá.
No es así. El que dice eso es porque no entiende nada. Me hiciste reír. Son horas y horas y horas y de estar y ensayando y la letra y tal, y tal, y tal. Sí. Sí, bueno, está bien, háganlo con lo de ustedes, pero uno puede tener mucho empuje. Hay otras personalidades que son mucho más retraídas. Y no solo eso, si no hay un futuro claro de una posibilidad, si no hay un horizonte donde proyectarse para Exacto. hacer ese ejercicio de autoesfuerzo, tampoco es, che, ¿para qué voy a hacer todo? ¿Para qué? ¿Para llegar a qué? ¿A dónde? No hay. Pausa, te voy a conectar, que voy a preguntar, que seguro ya me pasé hace un montón, porque hoy estuve muy conectado, siempre pregunto más o menos a la media hora de la charla. 45, vamos. Mirá que bien, ¿eh? Mirá que bien, ¿eh? Porque siempre pregunto a la media hora de casualidad, y hoy se me pasó porque estábamos tan conectados. Y quiero conectar lo que estábamos hablando con estas nuevas generaciones y las redes sociales. Este espacio donde muchos de estos chicos encuentran esa posibilidad de ser lo que en otro momento era vos con el Negro Olmedo, de un horizonte, un che, yo quiero ser esto. ¿Qué te pasa a vos hoy con estas nuevas plataformas, YouTube, las redes sociales, Instagram, TikTok? ¿Lo conoces? ¿Estás completamente afuera? Porque aparte tenés un hijo en cuarto año. O sea, Sí, sí, y una hija de 13. ¿13 tiene? No, Sí, claro, más la nena importante. tiene Estás ahí los 13, dos, están a full ahí los dos. Sí, 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 sí. Tu hija de 13 te recomendó BoJack Horseman, Sí. que haga terapia ya también, por favor, por favor, te lo pido, por favor, Hace. por favor. Me dijo, es dura, ¿eh? Es dura. me dijo, es dura. ¿Qué te pasa entonces? con No, esto? yo, por supuesto, que afuera no podés estar. Mira, hoy, mira qué día, ¿no? Ayer lo de contar las cosas que estoy haciendo. Hoy a la mañana estuve a punto de poner qué desgracia Instagram. Después pongo eso y viste, viene una caterva de gente que dice, bueno, entonces ¿por qué no te borrás? Entonces ¿por qué no te vas? Claro, claro. No lo puse bien, porque está bien. pensé en, Te ahorraste, en todos los sí, haters y dije, ¿no sabés qué? No, me quedo callado. Como decía alguien que a quien uno escucha todo en su medida y armoniosamente, hay que darle espacio porque el progreso es inevitable. Inevitable. Es inevitable. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Se va, se sigue. No puede ¿Quién va a pelear todo el parar a día, la claro. inteligencia artificial? No. ¿Quién la va a parar? Ayer Elon Musk dijo, en 10, 20 años va a trabajar el que quiere y va a estar lleno de robots. Va a trabajar el que quiere porque según ellos, yo no la veo todavía por ese lado, como que todo va a cumplir la inteligencia artificial y uno va a poder estar así rascándose o Claro, leyendo un libro. viendo publicidades, porque si no, ¿quién va a pagar esas otras cosas, no? Obvio, pero él lo larga así, Claro. ¿no? Como todas las cosas que larga. Es inevitable. Entonces, yo tengo Instagram hará 5 años, más o menos, porque la dueña del teatro donde yo estaba haciendo un unipersonal me dijo, ¿cómo no tenés Instagram? Vos tenés que poner esto que estás haciendo. Tenés que Y promocionar. me agarró el teléfono, me dijo, dame la clave. Y le dije, la puse. Y cuando hizo así, yo ya tenía un Instagram. ¿Lo uso? Sí, lo uso. Pongo las cosas que hago, cada tanto hago algún comentario, pongo una foto con mi perro, con los chicos que no quieren que suba, no subo. Está bien. Pero sobre todo lo que estoy haciendo. No me zarpo, ¿eh? De repente voy caminando, no sé, por Montevideo, saco una foto que me gusta y la pongo. Qué lindo Montevideo. Válido. Está perfecto. ¿Cómo se usa Instagram? ¿Qué me pasa? Por ejemplo, la pandemia me hizo dar cuenta que en el caso de YouTube, un montón de gente joven, chicos, cuando salían algunos programas en los que yo estuve, no lo habían visto, lo vieron en la pandemia. Lo vieron por YouTube. Lo vieron por YouTube. Claro. Entonces te empiezan a escribir y te empiezan a decir y a comentar. Mirá. Entonces vos, eso se retroalimenta, de repente subís una pelotudez que ves dando vueltas, lo pones en tu Instagram y te lo guardas y te lo comentas. O sea, no es que no es que me niego. Ok. No es que me niego ni que digo no hay que tenerlo, no. Lo que sí me di cuenta es que cómo eso, ¿no? Cómo formatea las cabezas que se empezaron a formatear con eso. Nosotros que venimos de otro lado, digo, tenemos todavía más acceso al libro, vamos al libro, leemos, digo, hay otra cosa más analógica, claramente, de otro orden, el libro en el papel, a mí no me
Leo ahora algunos guiones y cosas que me pasan porque lo más inmediato te lo pasan por mail o por WhatsApp, lo bajás, lo pasás a mail. Yo quiero contarte que pasé al libro digital. No leo en el celular Bueno, ni en la compu, pero el libro digital, el libro digital es, a mí, yo no, viste, yo no tengo que vos necesitas sentir el olor. Sí, yo necesito el olor al libro y lo hago, digo, sí, 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 sí. lo hago, yo lo necesito marcar. Es que a mí lo que me pasó es que había dejado de leer. Bueno, no, siempre, Eso me pasó a entonces mí. si no dejas de leer y entre dejar de leer y leer en digital, si leen en digital. Esa fue la decisión. Digo, tal vez en un futuro que yo no veré, la única forma de leerlo sea en digital. Puede Ojalá ser. que no, Ojalá que ¿viste? no. Ojalá que no. Pobre los árboles, pero viste, ojalá que no. No, A mí me sigue fascinando eso. Sí. Y el tiempo que te da por ahí el libro, no sé, digo, se me arma otra cosa. Que no estoy, no digo. Hay días que digo me aislaría, pero son otras las cuestiones. Claro. O son una sumatoria. Las que O charlamos es- en terapia. Sí, sí. O es como le dicen a la inflación, es Multifactor. multifactor, ¿no? Bueno, Creo que se dice así. sí, tiene otra forma más precisa, pero es eso, ¿no? Digo, no, Multicausal. 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 La inflación es multicausal. Bueno, estas cosas también a veces son multicausales. Decís, basta, ¿viste? Sí, hay días que diría, Te cierro la como cuenta. hasta hace un rato que dije que porquería Insta, ¿viste? Que decís, basta de ver mucho éxito y autobombo y basta, ¿viste? Decir, ¿viste? Basta, no te creo. Sí. Hasta a mí mismo, digo, pero dejá de poner ¿Qué esas estás poniendo? pelotudeces. No ¿A estás quién- tan feliz, pero a no quién estás le- tan no contento, viejo. generalmente no pongo esas cosas, pero bueno, pero uno hace autobombo de repente y pones una nota. Es una herramienta de comunicación. Sí. Es inevitable. Sí, eso hay que entenderlo. Ahora, nosotros venimos de otra cosa. Bueno, nos tendremos que acostumbrar o retirarnos. Nosotros somos los que, por cuestiones naturales, y ojalá siempre fuera así, sabemos que no lo es. Pero nosotros somos los que nos tenemos que morir primero Claro. que todos los que vienen. Entonces, bueno, nos tocó ver cómo cambiás, cómo te adecuás, hasta dónde tenés ganas de hacerlo, hasta dónde no. Pero me parece que YouTube le vino muy bien a los que no habían visto cosas que uno hizo y de repente se arma Aparecen, otra cosa. Claro. Es innegable eso. Lo que a mí un poco más me preocupa es que los actores, las actrices, se crean que contar una historia es contarla en, no sé, 20 segundos, 5, 15 segundos de Instagram y que eso es actuar. Ahí es donde yo digo, guarda, porque no es que estás actuando, estás mostrando una habilidad, en el mejor de los casos, la actuación también es la demostración de una habilidad, pero en un contexto donde vos contás una historia, compones un personaje. A mí me gusta la composición, a Claro, mí me gusta se componer nota. con todos los elementos que hay, que son infinitos. Sí. Yo el otro día hacía una función de la última sesión de Freud y se me estaba despegando la barbilla, la barbita que tengo, y entonces yo tenía que hacerme entender mientras decía los textos y actuaba que el asistente tenga en cuenta que tenía que ir para aquel costado en la única salida que yo tengo de la obra para Para que te pegarme la pegue. barba. Y te juro que cuando terminó la obra dije, qué fascinante, qué extraordinario que es esto, porque me iba dando máquina la imposibilidad de comunicar algo que era por fuera, mientras tenía que estar adentro de la obra y la Sí, gente sí. no se tenía que dar cuenta. Los Además, límites no de- era que tenía que decir, esperen un cachito, che, se me está despegando Claro. la barba. Buscar todas esas alternativas es algo tan fascinante. Yo te juro que terminé y considero como que fue una de las mejores, no sé si tal vez por cómo salió la obra, que siempre sale muy bien, hace 3 años que la hacemos y tiene una media que es extraordinaria, pero era la cantidad de antenas y de canales que se abren para que vos estés conectado con tu colega, con la gente, con los técnicos, que la luz que se corta, que el frío que hace en la sala o el calor, o ves que uno se te está durmiendo, hijo de puta, y el otro está así, adelantado, y te está mirando como si vos fueras Messi. Todo eso es tan del cuerpo, es una batalla campal. Vos estás actuando, estás haciendo teatro y estás en el Coliseo romano
con las fieras y con que no te tenés que morir y que con que la gente quiere oler sangre, porque Claro. eso pasa en el teatro, la gente te está en directo y está ahí, Sí, ¿viste? sí. Y decís, si se te muere el actor, qué experiencia, ¿eh? Claro. Eso es fascinante. Y eso no te lo dan las redes, no te lo da, no te lo da. Entonces eso es lo que por ahí me preocupa, que actores que se están formando o actrices que se están formando piensen que la cosa va por ese lado solamente, ¿no? Y que bueno, Que y la recompensa es tan y inmediata. es tan fácil, ¿no? Claro. Es tan fácil. Degollás una gallina y ese día sos en vivo, Viral, sos viral. Sos viral. Y entonces tenés una sensación que es tan difícil alcanzarla en los lugares que a uno le gusta, porque son de combate permanente y Claro. permanente y permanente, y tratar de mantenerte en lo que a vos te gusta, y la economía y todo lo que se te viene encima, el cotidiano y tus propios fantasmas, ni que hablar. Tremendo, tremendo. Qué cantidad de cosas lindas que charlamos. Y no me queda otra que preguntarte sobre el futuro. ¿Cómo, digo, no te veo con ganas de parar de laburar por todas las cosas que ya charlamos? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Te lo ves en full teatro? ¿Te ves seguir pasando del teatro, del cine, a la tele, lo que sea? Lo que siempre- ¿Querés hacer otra cosa? No quiero hacer otra cosa. Se nota, lo tiré por la duda, pero... Nunca quise hacer otra cosa. Un día le dije a un amigo mío psicoanalista, dije, yo nunca dudé de lo que quería hacer. Me dice, porque nunca te lo preguntaste. Hijo de puta, le dije inmediatamente. Le dije, hijo de puta. No me interesa interrogarme en ese territorio, Claro. porque es algo que muchas veces lo pienso esto. Digo, ¿cómo? Yo actúo de los 16 años, tengo 57. Y nunca, en todos esos años, nunca dije, quiero dejarlo esto. Nunca lo dije. Nunca lo dije. Claro. Nunca lo pensé como una posibilidad. Nunca dije, el otro día estábamos haciendo esta película que te digo, y estábamos desayunando con una actriz argentina importantísima, excelente. Estábamos ahí antes de ir a filmar. Y Es charlando. estas cosas que no puedes spoilear, por eso no estamos Sí, diciendo el nombre. sí, Perfecto, sí. perfecto. Y charlando, ¿viste? Y en un momento estaba hablando y dice, si yo cuando era joven, no es tan grande tampoco, pero dice, yo cuando era jovencita decía, bueno, yo voy a actuar todos estos años para después retirarme a una casa, tal vez venirme acá a vivir a Uruguay, mirar el río, escuchar cómo se mueven los árboles, los pajaritos. Y mientras se embutía una vidriera, uno dice, y ahora pienso en eso, y si hiciera eso me pegaría un tiro en la concha. Me pareció extraordinario. Y vos dijiste, la verdad Claro, que sí. claro. Con la diferencia que yo nunca pensé No, claro, en esa sí, sí, posibilidad. sí. Vos de ni lo pensabas, no, claro. no se me cruza. Decir, bueno, me quiero retirar. Vos mientras puedas vas a seguir actuando. Sí. Dirigir, Tengo ¿no? ¿Nunca como- te pintó? Mira, tampoco me había pintado nunca dar clase y lo estuve haciendo en los últimos años y me resulta muy excitante y muy, sí, porque poder transmitir algo de lo que uno ha hecho. Formando a estos chicos de Sí. las nuevas generaciones que dijimos antes. Eso me parece importante. Así que dirigir, antes decía no me interesa, pero no digo que no. Ok. Ahí me pongo un poco Neruda, nunca digas siempre, no digas palabras que te comprometen. Tenía Bien. razón. No me pasa. Me veo actuando hasta que el cuerpo y la cabeza me dé. El terror es ese, ¿no? El que podemos tener todos de que Sí. alguna imposibilidad física o psíquica te interrumpa. Si eso me sucediera, lo que yo pido es no tener conciencia, ¿no? Si alguien tuviera que rogar a la fuerza superior, Dios o lo que cada uno crea, sería, si me vas a imposibilitar, imposibilitame la cabeza. Dame de una ya, Sí, claro. dame de una, o liquidame directamente, sería tantísimo mejor, ¿no? No me dejes ahí con una carga para los que no. Claro, Pero viendo el escenario de lejos. Eso no supera la expresión de deseo porque no depende de uno. No lo elegimos. Pero, viste, uno diría, a quien sea, dale. Si va a ser así, mandame para otro lado, cual sea el lado ese otro, o no me dejes conciencia, porque Claro. la conciencia de que podés estar haciendo
lo que siempre quisiste hacer y no poder hacerlo debe ser un infierno. Y eso lo charlamos en la próxima sesión de terapia. Por favor. ¿Cuánto es? Después la secretaria te dice. Luis, muchísimas gracias. Me ha encantado esta charla, en serio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Listos para Grabar.